ruta de Buda. En el norte de la India, entre las estribaciones del Himalaya y la llanura del Ganges, vivió en el siglo VI a.C. un hombre excepcional. Un inmenso líder espiritual, fundador histórico de una comunidad de monjes errantes, Buda. Desde el lugar de nacimiento de Siddhartha hasta el de la muerte de Buda, recorro los pasos de ese gran hombre por el corazón de la India tradicional para comprender mejor su historia y sus enseñanzas. Hoy en día, los seguidores del budismo, religión para unos y filosofía para otros, se reparten por los 5 continentes y son no menos de 500 millones de personas, es decir, el 8% de la población mundial. En 1999, la ONU decidió reconocer la contribución del budismo a la espiritualidad de la humanidad, dedicándole un día. Todos los años, en el mes de mayo, el día de Vesak celebra internacionalmente el nacimiento de Buda hace más de 2500 años. Es en el sur de Nepal, al pie de las montañas, donde comienza mi ruta siguiendo los pasos del último Buda conocido. Con numerosos credos locales y una sencilla vida rural, este país montañoso de 30 millones de habitantes que viven de una forma muy tradicional y especialmente pacífica, es famoso por su hospitalidad. Durante mucho tiempo un libro cerrado. Tierra de leyendas y de mestizaje, Nepal se encuentra rodeado por 2 gigantes, China y la India. Reino convertido recientemente en República Democrática, avanza prudentemente hacia la modernidad, intentando al mismo tiempo preservar la integridad de sus paisajes, la originalidad de su cultura y esa parte del misterio que siempre lo ha rodeado. Convertido en un centro de peregrinaje y en un destino turístico muy popular, fue en Lumbini donde vino al mundo el pequeño Siddhartha.
Namaste. Soy el sacerdote del templo Maya Devi. El señor Buda nació aquí, en el 623 a.C., hijo de la reina de este reino. Su madre se llamaba Mayadevi. Una noche, Mayadevi vio en sueños a una cría de elefante blanco con 6 colmillos, que sostenía una flor de loto blanco en la trompa y que penetró en su cuerpo por un costado. Algunas fuentes afirman incluso que se podía ver al bebé en su vientre a través de su piel. En esa época existía una antigua tradición. Las mujeres iban a dar a luz a su primer hijo a la casa de su familia. Así que, después de 9 meses de embarazo, al comienzo del 10º mes, Mayadevi dejó Kapilavastu para ir a dar a luz a su primer hijo con la familia. Cruzó el bosque de Lumbini. Era una noche de luna llena. Cansada, se sentó debajo de un árbol para descansar y sintió dolor. Entonces se bañó en este estanque y caminó 25 pasos. Se puso debajo de un árbol sala, se sujetó de una rama y dio a luz allí mismo. Nada más nacer, el bebé dio 7 pasos y una flor de loto floreció. Luego miró en todas las direcciones y señaló con un dedo hacia arriba y con otro hacia abajo. Después llevaron al joven príncipe a Kapilavastu para celebrar su nacimiento. A pocos kilómetros, el palacio Kapilavastu, donde creció Siddhartha. Ha sido objeto de múltiples excavaciones arqueológicas inacabadas y está a punto de ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, lo que permitirá que el palacio sea restaurado como se merece. Hasta entonces, Pravin, un apasionado de la arqueología, deambula por el que fue escenario de la vida de Siddhartha, intentando hacer hablar a sus piedras, que datan del siglo VI a.C. Nos encontramos ahora dentro de las murallas de la ciudad donde Siddhartha, el sabio de los Shakyas, vivió 29 años. En el reino de Buda, el sabio del clan de Shakya había crecido, era poderoso y contaba con 100.000 seguidores. Ahora nos encontramos en una de las más bellas torres de la muralla de la ciudad. Y aquí estaba la muralla que rodeaba la ciudad. El foso estaba lleno de animales. Las torres tenían 6 metros de grosor. Las murallas de la ciudad tenían 8 metros de altura. Aquí había un puesto de control, porque en esta entrada había 3 puertas de seguridad. A los ancianos, a los pocos agraciados y a los enfermos no se les permitía entrar en la ciudad. Por eso las murallas eran tan altas. Solo la familia real y las personas importantes tenían derecho a vivir dentro de las murallas de la ciudad, que ocupaba casi 3 kilómetros cuadrados. Ahora iremos tranquilamente a la parte de la ciudad donde vivía Siddhartha y toda la familia real. Siddhartha vivía dentro del recinto del palacio, lejos de las dificultades del mundo y libre de la vista del sufrimiento y de la muerte.
Se entrenó en el manejo del arco, convirtiéndose en un verdadero maestro. Recibió en casa las enseñanzas de los mejores maestros y vivió una vida de diversión y de lujo. A los 16 años se casó con la joven princesa Yasodhara, que le dio un hijo, Raula, y se preparaba para convertirse en rey del palacio Kapilavastu. Ahora vamos a bajar por aquí para ir a la puerta este de la ciudad, donde Siddhartha decidió renunciar y dejar su vida de enormes placeres y grandes lujos. Una noche estrellada con la luna llena de julio, en su caballo blanco Kantaka y acompañado de su fiel escudero Chatna, sin despedirse de sus amigos ni de la familia real, renunció a todo y huyó de Kapilavastu. Se cuenta que 4 guardianes celestiales lo llevaron al galope y sofocaron el relincho del caballo para que nadie se diera cuenta de nada. Entonces Siddhartha se acercó al río, se quitó todas las vestimentas reales, las joyas y todo lo que poseía, y se las dio a Chatna para que las llevara de vuelta a Kapilavastu. Pero a 200 metros de la puerta este de la ciudad, se detuvieron, justo donde pastan los búfalos. Cuando el caballo llegó aquí, estaba muy triste por haber dejado a su amo. No podía controlarse y no quería volver a la ciudad. Y murió de tristeza justo en este lugar. Decidido a descubrir la verdadera naturaleza de la existencia que siempre se le había ocultado, Siddhartha huye. Es la gran renuncia. Como él, dejo Nepal y comienzo mi viaje por los campos de la India. Enfrentado a la sencilla vida rural, comprendió que aunque su condición principesca lo protegía de la miseria, nada podría protegerlo nunca de la vejez, de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Siddhartha comienza entonces una vida de ascetismo, siguiendo las enseñanzas de muchos gurús y practicando la meditación en busca del camino de la sabiduría. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Tras recorrer casi 500 kilómetros a través del estado de Uttar Pradesh, llego al estado de Bihar y a la cueva de Dungeshwari, donde Siddhartha meditó durante sus 6 años de ascetismo. Como los peregrinos que llegan aquí desde muy lejos, me impresiona la profunda austeridad del lugar, pero también su energía. Aferrarse a la ira es como coger un carbón ardiente con las manos con intención de lanzárselo a alguien. Eres tú quien se quema.
6 años después, Siddhartha comprendió que esas prácticas austeras no le habían conducido a una mayor comprensión de las cosas. Aceptó un cuenco de arroz con leche de manos de una joven de la aldea, una pastora llamada Suyita, poniendo así fin a sus mortificaciones y eligiendo el camino medio. Finalmente llegó a Bodh Gaya, la ciudad santa más importante para los budistas y su principal lugar de peregrinaje. Fue aquí donde permaneció Siddhartha después de muchos años de errancia y de ascetismo. El Buda llegó aquí a pie, desde Nepal. Entonces, él era el príncipe Siddhartha, y fue aquí donde recibió la iluminación o el conocimiento para convertirse en el Buda o el iluminado. Eso sucedió en el templo de Animisha Lesham, muy cerca de aquí. De pie, a la sombra de un majestuoso árbol, un ficus meditó durante una semana sin parpadear. Mientras el Buda meditaba y estudiaba los textos sagrados, vio salir de su cuerpo 5 luces de intensos y diferentes colores. Estando en el lago, estalló una tormenta y una cobra se alzó para cubrir al Buda que meditaba, para que no le cayera la lluvia. ¿Conoces la bandera de Panchasila? Los 5 preceptos. El primero es en el idioma pali. Y eso significa que me comprometo a abstenerme de matar. Cuando camines, asegúrate de no aplastar a ningún insecto. El segundo precepto: yo me comprometo a no coger lo que no me sea dado. Todo lo que me rodea, aunque esté tirado en el suelo, no es mío. Si tú me ofreces algo con tus manos, yo puedo aceptarlo. El tercero, me comprometo a abstenerme. No puedo llevar una conducta sexual inapropiada. Eso quiere decir que debes tratar a todas las mujeres igual que tratarías a tu hermana o a tu madre, con el mismo respeto. El cuarto, me comprometo a abstenerme de pronunciar palabras falsas. Cualquier palabra que salga de tu boca debe ser verdadera, incluso aunque te arriesgues a que te corten la cabeza por eso. Te salvará el poder de la verdad. Medita como el Buda, eso te protegerá. El quinto, me comprometo a abstenerme de tomar bebidas alcohólicas que llevan a la indiferencia. El alcohol. Mantente lejos de las sustancias que intoxican. Esos son los 5 preceptos. Respétalos y ningún comisario de policía, ningún gobernador, ningún juez, ningún poder te podrá quebrantar. Este es el secreto principal del Buda.
A la salida de la ceremonia matinal en el templo, una monja me invita a conocer su monasterio y su vida cotidiana. Las mujeres, la primera de las cuales fue reconocida por el propio Buda, igual que los hombres, también pueden elegir llevar una vida de devoción. A los monjes y monjas se les llama bhikshu. Independientemente de la corriente del budismo a la que pertenezcan, son muy respetados y apoyados por las poblaciones locales y siguen reglas de vida comunes llamadas preceptos. Mi nombre es Buda Darshini, que significa el que ve el camino del Buda. Llevo una vida de bhikshu, es decir, de monja mendicante. Llevo este nombre desde que soy monja, desde hace 12 o 13 años. El shivar, la túnica de color azafrán, es sagrada. Cuando llevas el shivar, vives una vida sin mentiras, sin falsedad. Cuando ves a un monje con su shivar, comprendes la lección que hizo. Es importante. La adopción del hábito de monja conlleva sacrificio, renuncia. Si llevas el hábito, renuncias a este mundo. Lo dejamos todo. Nos convertimos en bhikshu, en monjas mendicantes. En el momento de la iniciación en la vida de monje, recibes tu cuenco y es para toda la vida. La ropa y el cuenco son para toda la vida. Y llegas a un lugar y no tienes comida preparada. Haces una ronda pidiendo con tu cuenco por 7 casas. Si en la 7ª casa no tienes nada, no comes. Por supuesto, si comes en la primera casa o en la segunda casa, dejas de pedir. Y ahora algo muy importante. Nos afeitamos la cabeza. Cambiamos de cabeza. Es una forma de renuncia. Todo cambio físico radical origina un cambio en tu mente. Tienes que contentarte con lo que tienes cada día y no pensar en el mañana. Esa es la enseñanza del Buda. Vivir en el momento, en el instante, y no preocuparse por el mañana. El hombre que es dueño de sí mismo es más poderoso que el hombre que es dueño del mundo. Buda abandonó la ciudad en busca de un retiro tranquilo y aireado. Siguiendo sus pasos y como centenares de peregrinos, tomó el camino hacia Rajir. En este valle frondoso, rodeado por 7 colinas rocosas, Buda encontró el lugar perfecto para meditar. Aunque él subió la montaña a pie para llegar a la cima, yo tomo el inestable telesilla que es toda una atracción. Aquí los peregrinos son recibidos por los comerciantes del templo que se agolpan delante de la entrada. La pagoda de la paz o stupa Vishwa Shanti
Es una de las 80 pagodas de la paz que existen en el mundo. Su misión es difundir un mensaje de paz y de no violencia. Aquí, el fervor, tan libre y sincero como sincrético, adopta formas múltiples con gestos y rituales variados que no siempre resultan muy comprensibles. Duda de todo y de lo que te voy a decir, y piensa por ti mismo. Según la tradición, después de un tiempo retirado, Buda se marchó a recorrer las llanuras del Ganges. Junto al río, enseñaba la meditación y compartía sus revelaciones con una gran variedad de personas, desde el noble brahmán hasta el simple pescador. Al igual que Buda, me detengo en Varanasi, antes llamada Benarés, ciudad eterna y lugar de peregrinaje de los hindúes, a la que al Buda le gustaba visitar. En esta ciudad sagrada convenció a muchos hindúes luchando contra el sistema de castas y reforzando los fuertes vínculos espirituales que unían al budismo y al hinduismo. Fue un poco más lejos, en las orillas del Ganges, junto a Varanasi, en Sarnath, donde Buda pronunció su primer discurso y puso en movimiento la rueda del Dharma. Buda llegó aquí, al Parque de las Gacelas, con su hatillo y nada más. Le rodeaban muchos discípulos, pero él no tenía nada y los lugareños desconfiaban aún de él. Poco a poco, los discípulos que lo acompañaban empezaron a traerle cosas. Le prepararon un asiento con hierba, le trajeron agua para lavarle los pies, le asearon y le dejaron limpio de la suciedad del camino. Un día, en el parque, después de muchas discusiones con el señor Buda, solo quedaban 5 discípulos con él. Ellos le pidieron al Buda que los formara, que les enseñara la sabiduría, todos sus conocimientos, y les mostrara el camino verdadero. Buda les enseñó todo lo que sabía. Y así fue como los 5 discípulos se convirtieron en los primeros 5 bhikshus o monjes mendicantes. Fue en Sarnath donde Buda pronunció su primer discurso sobre la rueda del Dharma. Fue aquí donde puso en movimiento la rueda de la ley y desde entonces la rueda ha seguido girando. La rueda gira aquí y en todo el mundo y nosotros giramos con ella para difundir su sabiduría. Aquí viene gente de todo el mundo. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Buda
viajó por la región a lo largo de toda su vida. Entre la meditación y las enseñanzas, su aura creció y los discípulos que lo seguían eran cada vez más numerosos. Siguiendo sus pasos descubro Uttar Pradesh, cuya vida bulliciosa me fascina. Pequeños puestos callejeros, vendedores ambulantes, tráfico denso, vacas sagradas. Entre dos monzones, el estado más densamente poblado del país rebosa vida. Buda solía retirarse en Sharavasti durante la época de los monzones. Entre el cielo y la tierra, solo hay una morada temporal. En el templo de Jetavana, un refugio construido por sus generosos mecenas, Buda pasó gran parte de su vida. Como enseñó el Buda, los monjes deben pasar la estación de las lluvias retirados en un lugar de su elección. El templo de Jetavana sigue siendo un lugar privilegiado al que vienen muchos monjes a retirarse del mundo. Aquí fue donde el señor Buda pasó 19 monzones. 19 años aquí y 6 años allí, en otro templo. Fueron 25 monzones de su vida entregados a Sharavasti. Aquí había muchos templos. Buda se había hecho muy conocido y muchos monjes lo seguían hasta aquí, durante la estación de lluvias. Ya sea hacia Manat o en Sanat, allí, aún encontramos sus huellas. Fue aquí donde el Señor meditó y predicó ante una gran asamblea y acompañado de sus discípulos. Allí, como ves, hay una plataforma rectangular llamada Mekuti. Esa era su tribuna. Aunque ya solo quedan las ruinas de los numerosos templos en los que Buda predicó sus enseñanzas a cientos de discípulos reunidos, la técnica de meditación que enseñaba en estos lugares, la Vipassana, sigue siendo muy practicada hoy en día. En la actualidad sigue atrayendo a seguidores de todas las religiones que encuentran aquí la esencia de la herencia de Buda. Me llamo Babu Ram Yadav. Soy el director gerente encargado del centro de meditación Jetavana Vipassana de Sharavasti, en la localidad de Uttar Pradesh. Sharavasti es un lugar eminentemente puro. El señor Buda vivió aquí durante 25 monzones. El señor Buda enseñó aquí la meditación Vipassana. Vipassana significa ver las cosas que nos rodean con clarividencia, en su verdadera naturaleza, recibirlas, vivirlas en la claridad. Para la Vipassana es obligatorio respetar la Panchasila. Es algo trascendental.
los 5 preceptos del budismo y practicar la meditación para así despertar a la sabiduría. Estos son los principios fundamentales de la vipassana. Si no has purificado tu espíritu, es decir, si no has dominado el miedo, la angustia, la ira, la concupiscencia y el apego, sufrirás toda tu vida. Si has conseguido alcanzar el espíritu nirmala, es decir, puro, eso significa que has dominado la lujuria, el apego, la ira, el miedo y vivirás feliz toda tu vida. La meditación vipassana se basa en observar las sensaciones de tu cuerpo. La teoría que existe detrás de la vipassana es que hay varios niveles de conciencia. Un nivel sensible, consciente e inconsciente. El objetivo es alcanzar tu subconsciente, usando las sensaciones como herramientas. Durante los primeros 3 días, nos concentramos en observar nuestra respiración y las sensaciones alrededor de la nariz. Si te concentras en las sensaciones que sientes alrededor de la nariz, se produce la interconexión entre la mente y el cuerpo. Durante los 10 días que dura el retiro, debemos guardar silencio y no podemos hablar con nadie. Es la llamada ashila. Para mí fue un desafío. A veces era muy aburrido, pero después de un tiempo te das cuenta de que merece la pena. No puedo explicar la sensación del aire atravesando mi cabeza para llegar hasta mi nariz. Ese es un ejemplo, pero aquí vives muchas experiencias místicas que no son inexplicables. Toda la felicidad en este mundo proviene de la apertura a los demás. Todo sufrimiento proviene de estar encerrado en uno mismo. Buscando poner en práctica y sentir las enseñanzas del Buda, me dirijo hacia la última etapa de mi viaje, situada más al este en el estado de Uttar Pradesh, Kushinagar. Entre la euforia y la contemplación, me mezclo con los habitantes de esta hermosa región que ha sabido asociar la sabiduría del Buda con sus propias creencias y religiones y ponerlas en práctica cotidianamente. Serena como lo estaba Buda, me preparo para revivir paso a paso los últimos momentos de su vida. A sus casi 80 años, mientras transmitía a una gran comunidad de monjes y de monjas las claves para perpetuar sus enseñanzas, Buda sintió que su muerte se acercaba. Buda dejó Vaisali y llegó aquí, a Pawanagar, al final del día. Se instaló en un jardín de árboles de mangos que se encuentra a pocos kilómetros.
Chandna, su fiel escudero, se ofreció a prepararle la cena. Buda, que podía presentir todo, sabía que aquella sería su última cena. A la mañana siguiente, Chandna le llevó una comida hecha con verduras y raíces locales, que estaba envenenada. Y Buda la tomó porque sabía que ese era su destino. Después de comer, Buda sintió enseguida graves problemas gástricos. Estamos ahora en la casa de Chandna y fue él quien le llevó la comida al Buda, que estaba a apenas 1 kilómetro. Después de su última comida en Pawanagar, Buda vino caminando hasta aquí. Sufría de disentería severa después de su última comida y no podía caminar más, así que se detuvo aquí para descansar. Aquí se bañó por última vez en el agua de este río. Luego, descansó un poco antes de seguir hacia Kushinagar. Kushinagar es uno de los 4 lugares de peregrinación principales para los budistas. Y el templo sagrado de Parinirvana está situado en medio de un jardín público al que las familias, los estudiantes y los enamorados adoran ir a pasear los fines de semana. Guruji, un monje birmano muy conocido y respetado, me concede una audiencia excepcional para contarme los últimos momentos de ese grandísimo hombre. Llegaron alrededor de las 5 de la tarde a Kushinagar. Allí había un templo pequeño, Matakubar, que estaba rodeado de agua en toda su extensión. Buda tenía sed y le pidió agua a Chandna. Al lado estaba el río Gandaki y Buda bebió agua del río. Luego dijo: Chandna, esta es la tierra de los reyes Maya. Maya significa guerrero violento. Corremos el riesgo de ser atacados. Debemos pedir permiso. Chandna fue entonces a ver al rey Maya. Buda era muy famoso y Chandna dijo: hemos llegado. El señor Buda y yo estamos en Kushinagar. Ya estamos aquí. Buscaban un lugar elevado y agradable. Y el rey Maya tenía un jardín, un lugar ideal para que descansara un hombre fatigado, en el bosque de Shala, y allá fueron. Buda eligió 2 árboles, uno en el norte y otro en el sur. Luego se tumbó de lado
con la cabeza hacia el norte. Fatigado por la caminata, se acostó alrededor de las 7 y durmió casi hasta la medianoche. A medianoche, Buda anunció a los presentes que iba a dejar su cuerpo para alcanzar el parinirvana, ese estado tan increíble. La extinción voluntaria de sí mismo, completa y definitiva. Dijo, después será demasiado tarde para hacerme preguntas. Así que, preguntadme ahora. Chandna, con mucha curiosidad, le preguntó sobre los lugares de peregrinaje después de su parinirvana. Buda citó los principales lugares, los sitios a los que debían peregrinar, y estos eran Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath y Kushinagar. Después el Buda agonizó, se apagó un poco. A las 4 de la madrugada pidió a su ayudante que se acercara una vez más a él. Y entonces, con la voz muy grave, pronunció sus últimas palabras. Todo lo que ves en el universo es efímero. Todo lo que construye el hombre es efímero. Todo será destruido. Tienes que aceptarlo y trabajar en tu propia sabiduría. La tierra tembló, las estrellas fugaces cruzaron el cielo. El cielo ardió en 10 direcciones y la música celeste llenó el espacio. Lavaron el cuerpo del maestro, lo vistieron con túnicas de monje, lo envolvieron en 1000 sudarios y lo colocaron en un ataúd de materiales preciosos. Después, durante 7 días, hicieron ofrendas a los dioses y a los hombres antes de la cremación ritual. Buda había muerto. Pero sus enseñanzas siguieron viviendo e inspirando a la humanidad. Buda fue liberado de la reencarnación en este templo. Buda está en el parque de allí. Durmiendo. Está entre nosotros, lo sentimos. Buda es el mejor. Mira ahí. Él dijo que tienes que estudiar en la escuela y hacerte policía. Afuera, una multitud de templos se codea con las norias y los vendedores ambulantes. Turistas, monjes, estudiantes, niños, se mezclan en una alegría y una armonía casi perfectas. La rueda del Dharma es la rueda infinita del nacimiento y de la muerte, la creación y la destrucción. Para salir de ese círculo y alcanzar el nirvana tienes que meditar. Dado que todo es sufrimiento, nacimiento y muerte, éxito y fracaso, la solución es la meditación. Ahimsa Paramo Dharma, que significa el valor supremo es la no violencia. Buda lo dejó todo para buscar la verdad sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nacemos, venimos al mundo y después Buda nos dijo que la respuesta está en nosotros. El mensaje del Buda al mundo es que solo se alcanza el conocimiento
renunciando al poder. Esta noche, como siempre, la rueda sigue girando, mostrando el camino a un pueblo indio que me ha conmovido por su generosidad y su innegable espiritualidad. Cada uno de mis encuentros me ha permitido descubrir al hombre, Siddhartha, a Buda, y vivir sus enseñanzas en este país donde, en esencia, la vida es el aquí y el ahora.